Bueno, y realmente es impactante. ¿Qué me decías, Doc? Te decía, perdón la interrupción, que hoy cumplió años, cumplió Sí, meses 9 el bebé. meses. 9 meses. 10. 10 meses. meses. Lleva, y hace un mes que está secuestrado. Israelí argentino. Israelí Con argentino. nacionalidad argentina. Detrás mío están las caras de los que están todavía desaparecidos en manos de los terroristas de Hamás. Está con nosotros en línea Juan Dirsi, que es director de la Universidad de Tel Aviv para América Latina. Juan, ¿qué tal? Un gusto muy grande. ¿Cómo le va? Hola Eduardo, gracias por la invitación. No, gracias a usted por atendernos. Me gustaría mucho su visión de lo que está ocurriendo. Bueno, primero nos podemos tutear si querés. Y segundo, voy a empezar de la forma que empiezo hablando durante las últimas semanas, que es recordando las fotos que vos tenés atrás. ¿Sí? Claro. Las más de 240 personas que están de rehenes en la franja de Gaza, entre ellos más de 30 menores de edad y entre ellos más de 10 chicos de menos de 5 años, incluido el bebé que hoy cumple 10 meses, argentino-israelí. Una locura. Realmente imposible entender cómo alguien puede creer que el Hamás promueve la causa palestina teniendo un bebé de 10 meses secuestrado en la franja de Gaza. Realmente las imágenes que hemos visto después del 7 de octubre son escalofriantes. Los testimonios, lo que la gente vio, lo que la gente contó, realmente el impacto en la sociedad israelí es muy duro, Eduardo, lo que se está viviendo en este momento. Y quiero agradecerte por poner la bandera de Israel. No, por favor. Para mí, como representante de la Universidad de Tel Aviv, para ver que en un programa como el tuyo hay un periodista de tu prestigio toma postura, son estas señales que te demuestran que todavía hay esperanza, ¿no? Que en estos momentos donde la neutralidad no existe, la gente como vos tiene el coraje de decir, estoy acá y hay un lado, estoy del lado correcto, del lado incorrecto, y me juego y apoyo por lo que voy porque creo que es la verdad y creo que es lo que hay que hacerlo. Así que gracias, Eduardo, No, por favor, ponerla. lo hice también con esto. Lo mismo que hizo el embajador, ¿no? Con la estrella de David, la marca que ponían los nazis, ¿no? Lo mismo que hizo el embajador de Los Israel. actos que vimos, lo que pasó el 7 de octubre, claramente nos retrotrae a las peores imágenes del Holocausto, de la Shoah, imágenes que pensábamos que eran inconcebibles, ¿no? En el siglo XXI, la violencia, la brutalidad, el salvajismo, la inhumanidad y el odio y la maldad reflejada en acciones de seres humanos en el siglo XXI. Y por eso pensar un poco, ¿no? Cuando la gente se pone a juzgar desde Buenos Aires o desde Estados Unidos o desde Europa, ¿qué es lo que pasa en el Medio Oriente? Estás hablando sobre una organización terrorista que prioriza la muerte por sobre la vida. Estamos hablando de valores totalmente distintos de lo que nosotros manejamos. Esto no es un juego del PEG, China ataca a Kamchatka, jugamos y vamos a comer pizza. Acá estás hablando de el mal, de la aniquilación absoluta, donde promover la matanza y el odio y el asesinato y la muerte de los tuyos es más importante que promover la vida. Y vimos el video del terrorista este que llama a sus padres desde después de haber matado a 10 personas y les dice, papá, mamá, maté 10 judíos con mis manos. Cuando vos peleás y luchás contra una ideología, contra un fanatismo y un extremismo de esa naturaleza, es imposible analizar esto dentro de los conceptos de nuestra moral judeocristiana en Occidente. Y por eso hay que ser muy cuidadoso cuando uno emite un juicio de opinión desde cualquier otra parte del mundo. Si usted tuviera que explicar simplemente este conflicto de Israel con este grupo terrorista, porque no es contra Palestina, ¿cómo lo explicaría? Antisemitismo puro, claro. El antisemitismo es la negación al judío de su derecho a la igualdad en la sociedad, ¿sí? El judío, por su origen religioso, por su origen étnico, por su origen racial, por las historias que quiera, según el antisemitismo, no tiene derecho a los mismos derechos que le conceden al resto de los ciudadanos de la sociedad.
El antisionismo es lo mismo trasladado al ámbito de las naciones. El judío no tiene derecho a un Estado propio dentro de la sociedad de las naciones. Es lo mismo, Eduardo. El que hable que existe una diferencia entre antisemitismo y antisionismo es un antisemita que simplemente entiende que hoy decir soy antisemita en el siglo XXI, después del Holocausto, no es cool, no está aceptado, entonces tengo que cambiar el discurso, me disfrazo de antisionista y hago esa diferencia ficticia. Esto es el Hamás, en su carta orgánica, directamente te dice que el objetivo es la aniquilación de los judíos y del Estado de Israel. Cuando yo veo las marchas, de las manifestaciones de la gente que dicen a favor del Hamás, yo digo, pero estos tipos no saben que el Hamás calculó la respuesta israelí, o no saben que la respuesta israelí va a ser contundente. Y al final de cuentas, y creo que esto es lo que nos tiene que dar bien claro, el culpable de las víctimas del 7 de octubre fue el Hamás, pero el culpable de las víctimas que hay, que hubo y que van a haber en la Franja de Gaza también es la organización terrorista Hamás. Cuando los terroristas Hamás no te dejan evacuar, Israel avisa, hace semanas que está avisando, que se corran, que se vayan al sur, y el Hamás impide y te pone barreras y atrapan a las familias y no las dejan salir. Han matado gente, los del Hamás. ¿Perdón? Los del Hamás Exacto. han matado palestinos de la Franja de Gaza con tiros en la cabeza. Exactamente. ¿Por qué? Porque entienden el valor de la opinión pública y el impacto que esto va a generar en la opinión pública. Entonces, no podemos caer en la trampa nosotros mismos de lo que el Hamás está cocinando. ¿Va a haber víctimas? Claro que va a haber. Es una guerra de vuelta, no es una partida de tech, no es un juego de tech. Es una guerra, y en la guerra, que quede clarísimo, es legítimo salir a defenderse. Las leyes de la guerra no impiden a un país que salgan a defenderse. Lo que hacen es tratan de minimizar las víctimas civiles. Pero cuando del otro lado tenés una organización que lo que quiere es justamente elevar el número de víctimas civiles porque genera un impacto mediático que les interesa, ¿cómo haces? Bueno, ya están hablando de genocidio por parte del Estado terrorista de Israel. Genocidio es cuando Hamás canta From the River to the Sea. From the River to the Sea es desde el río Jordán hasta el mar, que es el mar Mediterráneo. Palestine will be free. Ese eslogan lo que dice es genocidio de los judíos. Aniquilemos a todos los judíos from the river, del río Jordán al Mediterráneo, que no haya más judíos, matemos a todos, ahí podemos generar un Estado islámico. Y cuando ves esas manifestaciones, donde ves un tipo con un cartel, ¿no?, que te dice la comunidad LGTB, queer for Hamas, la comunidad LGTB, es una locura. Es como decir que hay una ley que va a prohibir los asados en las obras de construcción y las vacas salgan a cortar la 9 de julio y hagan una manifestación las vacas por el asado. Es una locura, Eduardo. O sea, no existen los derechos. La mujer está definida en la Carta Orgánica del Hamás como la responsable simplemente por generar hombres. Esa es la función de la mujer. Servir al hombre y generar más hombres. ¿De qué estamos hablando? Y esos hombres después mártires. Mártires, exactamente. Volvemos a lo mismo, es priorizar el valor de la muerte. Generás una indoctrinación, una educación donde al pibe desde chiquitito le metes en la cabeza que vale más la muerte que la vida, y que al final de cuentas el objetivo de la vida es morirte y morarte, como vos decís, convertirte en un mártir a favor de la causa. Rabino, dígame usted, ¿qué piensa o cuál es la posición de Hamás y de Hezbollah acerca de la homosexualidad, por ejemplo? Excelente pregunta. El único matrimonio que existe bajo la doctrina islamista, no islámica, hay que separar lo que es el Islam y lo que es el islamismo. Absolutamente. ¿Sí? Lo único que existe acá es el matrimonio entre un hombre musulmán y una mujer musulmana. No hay otra, o sea, no hay otra concepción. Olvídate ya ni siquiera de matrimonio igualitario. La única igualdad existente es mujer musulmana, hombre musulmán. No hay ningún tipo de aceptación, no hay ningún tipo de tolerancia, no hay ningún tipo de consideración ni de misericordia. O sea, el hombre o la mujer con algún tipo de rasgo de homosexualidad está condenado. Así es. Absolutamente claramente en Hamás, como también en Irán.
y los casos son notorios y de público conocimiento, con lo cual lo que tenemos que ser muy claros es, cuando estás enfrente de una ideología de este tipo, cuando te tratan de llenar la cabeza, porque no nos olvidemos, acá hay una campaña sistemática de propaganda manejada por el Hamas, donde tratan de hacer creer que lo que están haciendo es promoviendo la causa palestina. Pero de vuelta, ¿cómo promovés la causa palestina cuando asesinás a una piba de 17 años en silla de ruedas que fue a ver un concierto de música? Claro. ¿Cómo? No entiendo, o sea, ¿cómo podés concebir que de esa forma estás promoviendo el interés de la causa palestina? Juan, le agradezco infinitamente. Gracias por habernos atendido. Le mando un gran abrazo. Gracias. Gracias a ustedes. Juan Dirsi es el director de la Universidad de Tel Aviv para América Latina. Les puedo mostrar, te acabo de mandar una imagen que es realmente muy, muy impresionante. Miren lo que son los lanzadores de cohetes dentro de un jardín de infantes. Vieron que el ejército israelí ingresó en Gaza y está tomando algunas posiciones. Así es. Un lugar, lanzadores de cohetes de Hamás dentro de un jardín de infantes. Decime cuando lo tengas, Pablo, cuando lo tengas cargado. Bueno, el cuartel general de Hamás estaba debajo de un hospital, en el subsuelo del Exactamente, hospital. encontraron justamente un túnel Que conectaba con el hospital. que conectaba, pero es muy impresionante lo del jardín de infantes, porque se ve a las fuerzas israelíes, yo lo estoy viendo ahora en mi teléfono celular. ¿Lo tenés o no lo tenés? Lo están dando vuelta. Ok, dale, ponelo, dale. של צפון הרצועה, אפשר לראות פה את השמות, אפשר לראות פה את כל התמונות סייבר של הצופים הנחמדים, ובתוך השבט עצמו אפשר לראות פה, בואו, אפשר לראות פה מוטוללים, ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo están mostrando las paredes? Y ahí están los lanzadores de cohetes. Dentro del colegio. Dentro del colegio. Un jardín de infantes. Es realmente impresionante. Esto es Hamás. Cristian Martín, estoy con vos en Europa. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Eduardo? Sí, miraba las imágenes y me hacía acordar en Ucrania también una posición de artillería como esa, ni bien dispara, es detectada por el enemigo. Por lo tanto, imagínate del otro lado cuando reciben los misiles y enseguida las computadoras detectan las coordenadas de dónde viene el proyectil. Bueno, van a ver que son instalaciones civiles. Es lo que hacen los terroristas, ¿no? Jugar al soldado, pelear a que son un ejército, creando el terror y mezclándose entre los civiles. Empezamos con las noticias de Europa. El Papa Francisco, me parece el doctor ya avisó que el Papa, él mismo dijo que tenía problemas de salud. El Papa se disculpó, tenía que recibir a lo que es la Confederación Europea de Rabinos en el Vaticano. Lo recibió, dijo que no estaba en condiciones de dar ese discurso, les dijo que toda su solidaridad estaba con el pueblo judío, que Jesús vivió y murió como un judío, les entregó el discurso y dejó un poco la preocupación cuando dijo: no estoy bien de salud, doctor. Así es, no estar bien de salud significa un problema respiratorio. Saben ustedes que su santidad, porque alguien contestó vía las redes que no es santo, por eso no se llama su santidad. Esto es protocolar. Beatísimo Padre o Santo Padre son las formas protocolares de tratar al Papa. Pero digo, tiene un problema respiratorio. Les recuerdo que el Papa tiene algún problema, digamos, le falta una parte de un pulmón, motivo por el cual cualquier problema respiratorio, más allá de la edad y del exceso de peso que ustedes ven, seguramente debe encender las alarmas de todo su cuerpo médico, a tal punto que hoy el portavoz del Vaticano dijo concretamente que estaba ligeramente resfriado. Con fiebre, ¿no? Y con fiebre. Con fiebre. Como para dar exactamente, como para dar una pista de que la cosa no estaba bien, dadas las circunstancias, vuelvo a repetir, de edad, de exceso de peso y de este antecedente respiratorio. Cristian. La otra noticia, volviendo acá al Reino Unido, Eduardo, en el fin de semana hubo una manifestación pro-Palestina, no pro-Hamás, ese era el concepto de entrada, pero a los 10 minutos ya había 30 arrestos y a las 2 horas había 6 acusados por terrorismo.
la gran comunidad musulmana, chicos jóvenes en su mayoría, muchos confundidos, les han lavado la cabeza, se confunden, no entienden ni ellos la diferencia entre una secta y otra de lo que es ser el islamismo, el extremismo, y la preocupación. ¿Por qué? Porque esta semana es una semana especial para mucha gente en Europa. Los que se ponen esta florcita, el poppy, se recuerda el 11, del 11 a las 11 de la mañana, el armisticio, el final de la Primera Guerra Mundial, este sábado, y justamente, ¿qué hicieron los pro-Palestina? Programaron una manifestación en el centro de Londres, en el mismo lugar, a la misma hora. El gobierno británico dijo, acá esto no va a pasar, usted se tiene que ir a otra parte de Londres o se cancela la manifestación, y la manifestación es, cada uno puede expresar su pensamiento político, pero sin exacerbar el terrorismo ni llamar al terrorismo a los jóvenes. Hubo también un piquete afuera de Downing Street, mitad palestinos y mitad de estos imberbes de Just Stop Oil, estos criminales que se hacen llamar ecologistas, que tiran pintura a diferentes lugares y que atacaron a esta obra de arte de Diego Velázquez, La Venus del Espejo. Hicieron agarraron